fármacos, lo más importante de la relevancia es usuario de golimumab desde el año 2020 por la terapia por espondilitis anquilosante. Usa tirox y atenolol. Alergia no refiere, hábitos niega y en lo social, profesor jubilado, vive cerca de Victoria, una parcela. Dentro de los antecedentes clínicos más relevantes, como parte de este caso, es con el paciente inicia totalmente con una enfermedad controlada, una espondilitis anquilosante asintomática, buena respuesta al golimumab. Parte en febrero de 2024 con una odinofagia leve que progresa en relativamente poco tiempo con aumento del dolor, disfagia y cialorrea. Y va la primera pregunta, ¿verdad? Esta va dirigida como principalmente a alumnos o internos de preferencia. ¿Qué preguntarían de esta anamnesis de forma dirigida? Como para esclarificar mejor el caso y para poder otorgar más información sobre este estudio bien inicial, unos síntomas bien no tan categóricos. ¿Se ofrece la palabra? Sí. Se abre para cualquiera si ningún alumno se atrevió. Bueno, en realidad en este caso es importante, ¿no es cierto?, un paciente que tiene una enfermedad reumatológica que está en tratamiento especial. Es un paciente que vive en el campo, no sabemos con quién vive. Es importante saber si vive solo o no. Cada vez más son las personas que viven solas. Y cuando se vive sola a veces se alimenta mal. Entonces es fundamental saber el tipo de alimentación que tiene, si ha habido baja de peso, y tratar de buscar, ¿no es cierto?, si es que hay algún otro síntoma, ¿no es cierto?, y posteriormente en el examen físico veremos si hay signos, ¿no es cierto?, en la faringe, no sé, placas blancas, cosas por el estilo, medias extrañas. Y básicamente eso, no olvidarse, digamos, de con quién vive y qué alimentación tiene. Y si ha bajado de peso, ¿no es cierto?, más del 10% de su peso habitual. Gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera o prosigo? Por honor al tiempo, y voy a dar, bueno, dentro de los antecedentes que recabamos, en parte es importante lo que dijo el doctor Morales. Primero, igual, caracterizar la disfagia. La disfagia empezó de una forma insidiosa, de tipo lógica, continua, permanente y estable progresiva en el tiempo. El paciente no refería a exteriorización de sangrado, había ausencia de síntomas respiratorios, ausencia de fiebre, no presentaba enopatías, en ese momento por lo menos lo descrito en los exámenes por otros colegas, y en ese momento no presentaba baja de peso. Y no está escrito aquí, pero para responder lo que decía el doctor Morales, vivía con su pareja en una parcela y se cuidaba bastante su alimentación, en verdad. Su primera consulta o acercamiento con algún clínico o médico fue todo en el extrasistema en los primeros meses de su patología. Consultó con otorrinolaringología en marzo de 2024, donde se realizó una nasofibroscopía, dirigidamente, que mostraban principalmente signos de reflujo faringolaringio severo y una lesión en la amígdala lingual en estudio. No describen toma de biopsia ni nada de la lesión. Indica tratamiento por la enfermedad de reflujo gastroesofágico sin mayor respuesta y los síntomas progresan. Evoluciona en verdad el cuadro, se sigue estudiando todo por extrasistema. Se hace un escáner de cuello que mostraba un nódulo tiroideo derecho, aproximadamente 13 milímetros de diámetro mayor, y el resto del estudio sin evidencia de lesiones focales o lesiones compresivas como de la vía aérea o digestiva. Consulta en gastroenterólogo finalmente porque a pesar del tratamiento para el reflujo, persisten los síntomas, mayor disfagia y con mayor dolor. Se hace una endoscopía digestiva alta el 9 de abril que muestra una esofagitis distal erosiva, signos de incompetencia cardial y una gastropatía erosiva antroangular con un test de Brasa positivo, para el cual recibe tratamiento y lo completa satisfactoriamente, sin mejoría clínica. Era la segunda pregunta. Esta sí es liberada como para cualquiera que pueda opinar. ¿Alguna hipótesis con lo que tenemos hasta ahora? Si es un cuadro finalmente que hasta ahora sin baja de peso,
sin fiebre, pero una disfagia al parecer de tipo alta, más orofaringia, em, sin ningún diagnóstico claro. ¿Cuánto tiempo de evolución llevaba aquí cuando Partió en febrero y la última consulta fue en abril. O sea, ahora vamos como 2 meses de 2 evolución. meses de evolución? Sí. ¿Sin baja de peso, sin fiebre? Sin baja de peso y sin fiebre hasta ese entonces. ¿Se ofrece la palabra? ¿Alguna opinión? Interesante la cialorrea al inicio, porque uno tiende a pensar que hay algo en el tubo digestivo que está obstruyendo, ¿no es cierto? Y una endoscopía de entrada está indicada por la edad del paciente y este síntoma de alarma en definitiva. Si vuelve una tras la diapositiva, hay cosas, yo creo que relevantes. ¿Qué le pido yo a un informe endoscópico, por ejemplo? ¿Ya? Si me informa una esofagitis erosiva, el grado de la esofagitis según la clasificación de Los Ángeles es súper importante, de la A a la C, a la D en realidad, donde D es más grave la esofagitis, en cuanto al número de erosiones, el tamaño de este, y si comprometen toda la circunferencia o no. Cuando lean, y en esto puede ser polémico, signos de incompetencia cardial, no lo crean, ¿vale? Eso no es un hallazgo endoscópico. Uno puede ver el cardias más o menos laxo, pero la competencia del cardias es algo manométrico, que la endoscopía no es el mejor examen para realizarlo. Y hay mucho de este diagnóstico y el paciente sale con esa hipótesis y el médico le transmite esa información también. Y el test de ureasa positivo también es algo que uno debiera tener cuidado y ver con los síntomas que tiene el paciente qué rol tiene el tratar un Helicobacter pylori en temporalidad, si es que no hay una indicación absoluta de tratar Helicobacter, que son bien específicas. No, pero interesante. Una esofagitis grado D, doctor. Es lo único que tenía el informe, ¿Grado no D? escribía, sí, grado D. Imágenes no hay. No, todo era de esta ¿Esa asistencia. cirugía, perdón, esa endoscopia fue hecha por cirujano? Mm, Es que es frecuente no, que le pongan eso al desconozco el profesional que la realizó. Incompetente. ¿Se ofrece la palabra? Pero, entonces, este enfermo lleva 2 meses con un síntoma relevante, persistente, que le dificulta la vida, y estamos sin un diagnóstico. Pero hay un hallazgo ahí de una lesión en la Una lesión laringea. amígdala. Sí, O en la amígdala, dijiste, ¿no? sí. No, era una ¿Y lesión, qué pasó ahí? una lesión en la amígdala lingual. ¿Y En, cuál fue en una, en cuál una fue el nasofibro- diagnóstico ese? en una nasofibroscopía también particular, posteriormente se dejó observar esa lesión. Desapareció. Gracias. ¿Se ofrece la palabra? Dale nomás. ¿El Perdón. doctor Morales? Creo? Solamente un comentario pequeño de un reflujo gastroesofágico sintomático como yo. Cuando aparece un reflujo, o sea, hematología de reflujo en un paciente que nunca ha tenido y un síntoma persistente, siempre ha habido algún problema serio debajo. O sea, si uno lo tiene toda la vida, digamos 10, 15, 20 años, sí se puede entender. Pero un paciente que ya bastante más años, ¿no es cierto? Y que aparezca de repente como un síntoma cardinal, hay que seguir estudiando. Muy bien. Seguimos entonces. El caso progresa, en verdad, sin mucha mejoría clínica, se añaden en junio los siguientes síntomas. El paciente empieza a desarrollar fiebre hasta 39 grados, cefalea ocasional holocraniana, con mayor compromiso del estado general y cambios en el tránsito intestinal. Estaba dirigida para becados. Si alguien quiere cooperar como con la anamnesis, que llama la atención de un paciente que con los síntomas actualmente ya progresa con fiebre y compromiso del estado general. Y un cuadro de 4 meses de evolución más o menos.
Hola. A mí me gustaría saber si aquí tenía algún otro examen complementario, si tenía un hemograma, cómo estaba el perfil bioquímico, si había perdido peso o no había perdido peso con respecto a estos síntomas que había presentado, si tenía otros exámenes como serología, por ejemplo. Sería como algo que a mí me gustaría preguntar. Pero en este FENU se añadió un hecho nuevo, que es la fiebre objetiva A. La fiebre, sí. Entonces, ¿cómo enfocamos esto? Pero dijo algo importante, sí, Samir, que era lo de la baja de peso. Eso sí es un síntoma importante. Pero hay más. Doctor Cachí. Considerando que el paciente se habló de un poco de ruralidad, la situación familiar, contacto con o algún antecedente de tuberculosis en el área vecina, que se haya hecho el seguimiento, pensando que ha pasado un paciente reumatológico con terapia inmunosupresora que haya podido pasar desapercibido. El paciente no refería contactos con pacientes sintomatológicos respiratorios, por lo menos. Obviamente tampoco casos activos TBC cerca de él. Sin adenopatías, sin organomegalias, pero sí baja de peso, muy enflaquecido, demasiado, al examen físico, caquéctico. ¿Previo al uso biológico se hizo alguna pesquisa de infección latente tuberculosa? Costó recuperarlo, pero aparentemente sí. Posteriormente, ya una vez que se hospitaliza, se logra recuperar un cuantiferón negativo desde Victoria. ¿Cuánto tiempo antes? Previo al inicio del golimumab, el 2020. Sí. Hola, buenos días. Quería consultar más características de la fiebre. En el fondo, si esto era una fiebre de predominio nocturno, era fiebre permanente, había sudoración, ya se dijo que tenía baja de peso. Si también habían síntomas respiratorios por el uso, que ya se comentó lo importante en el antecedente de que usó un biológico cuyo riesgo es que se pueda haber reactivado alguna enfermedad latente que a lo mejor no se pesquisó en ese minuto o tenía un cuantiferón que era negativo, pero hemos tenido pacientes con tuberculosis con cuantiferones negativos y PPD es un poco, quizás asociar las dos técnicas, si es que no se habrá realizado PPD en este caso. ¿Qué otra cosa? Si había algo al examen físico de adenopatía, si había sinología pulmonar, algo, o de la tos me dijiste que nada. En ese momento no. Tos no, sintomatología respiratoria no, sin aparición de adenopatías, solamente predominaba el examen físico una baja de peso considerable. O sea, como un paciente muy enflaquecido. Y cuando ya se pasan los exámenes... Las características de la fiebre predomina nocturno. Entonces, yo creo que de base, igual dentro del estudio básico, todavía no se ha llegado ahí, pero habría que ver una radiografía de tórax, un VIH, como base, así. Y solo aclarar un concepto, en pacientes inmunosuprimidos no esperen síntomas respiratorios, la mayoría de las tuberculosis son no pulmonares, ¿ya? Y las no pulmonares probablemente no dan mucha sintomatología evidente, solo reforzar eso. ¿Está bien? ¿Quiere seguir? Sí, quiero seguir porque ya preguntaron casi todo lo que había que agregar. Fiebre nocturna, hasta 39, asociada a cefalea, pérdida de peso significativa, de 24 kilogramos en 3 meses. Tenía un peso en marzo de 2024 de 77 kilos y en junio de 2024 a alguien se le ocurrió pesarlo y pesaba 53 kilogramos. Sí. Muchas consultas particulares, pero ninguna con su médico tratante. Como que no había seguimiento del cuadro. O sea, hospitalizarlo. Además,
astenia, apetito disminuido y una constipación intercalada con síndrome con diarrea, pero predomina la constipación, sin sangrados digestivos. ¿Qué exámenes se solicitaría para el caso? Y algunos ya se han pronunciado con varios, en verdad. No sé si alguien quiere agregar alguno más. Mencionaron radiografía tórax, VIH, serología, escuché, hemograma, bioquímico. Escuché varias sugerencias. Si alguien más quiere opinar o seguimos. Vamos para allá. Se le tomó una ecografía abdominal. Aquí seguía todavía el paciente extrasistema. Es que los exámenes de sangre parten. Esos parten cuando se hospitaliza acá, doc. Ese es el problema. No tenía. Por eso. No tenía. Esos exámenes se le tomaron cuando se hospitaliza acá en medicina. Sí. Por eso lleva este orden. ¿Ya? Desde el extrasistema se siguió estudiando con una ecografía abdominal que mostraba una estatosis hepática leve y en hallazgos incidentales. En la región pélvica se describió un engrosamiento parietal colónico en fosa ilíaca derecha con una leve cantidad de líquido libre pelviano, que llamó la atención y el médico en ese momento pidió además un escáner de abdomen y pelvis que mostraba enopatías hipodensas pericolónicas, mesentéricas y retroperitoneales de hasta 8 milímetros de diámetro menor, engrosamiento parietal concéntrico del hilo distal en unión iliocecal y ciego que mide aproximadamente 9 por 3 centímetros. Hallazgos similares se realizaban en el cemento de colon sigmoides. Con esos hallazgos acude a su médico de cabecera que él indica la hospitalización para continuar el estudio. Hay imágenes, sí. Ingresa a medicina, aquí recién parte su estudio como hospitalizado. Se describe al ingreso en regulares condiciones a febril, sin apremio respiratorio, sin necesidad de apoyo ventilatorio, hipofónico, con una disfagia severa, incapaz de tragar alimentos sólidos ni líquidos desde el 17 de junio. No refiere síntomas urinarios, y ahí se cortó, pero decía con tos escasa, sin expectoración. Los signos vitales, nada muy llamativo, una saturación de oxígeno de 95%, hemoglucotest de 89%, al examen físico muy enflaquecido, vigil, orientado, mucosa seca, dentro de lo observable sin lesiones en cabello oral, sin adenopatías, pulmonar sin hallazgos significativos y el resto del examen físico dentro de rangos de normalidad. Se toman los primeros exámenes, acá hospitalizado. El hemograma primero destacaba una hemoglobina de 10.9, una anemia leve, normocítica normocrómica, con un leucocitos de 5.560 y unas plaquetas de 403.000. Una glicemia venosa en 95, el resto de exámenes sin tantos hallazgos, pero destacaba una hipoalbuminemia leve y una proteína C reactiva elevada, en 171. Y dentro del resto del examen, dígame, doctor. Los leucocitos predominio polimorfonuclear en la diferencial y al frotis, granulación tóxica, eritrocitos normales y plaquetas igual normales al frotis. Sí. Con una VHS en 120, una LDH en 586, una ferritina en 2357. Este acá es un paciente muy inflamado. Y ahí se describen las imágenes del TAC de abdomen. Agradecimiento al doctor Aguilera que facilitó como las imágenes principales. Tenemos un escáner en fase venosa axial y coronal. La flecha morada de la izquierda, o sea, esta. Doctor. Doctor Aguilera, no sé si quiere ayudarnos. Si no es tan difícil tampoco. Bueno, lo que se veía, me acuerdo de haber visto el escáner porque lo informó un colega. Y tenía, básicamente lo que se ve ahí en la flecha es el hilio distal, llegando a la válvula iliocecal y se ve engrosado de forma concéntrica pero con realce homogéneo. Si se fijan al lado izquierdo igual, el colon sigmoide tiene los similares hallazgos. Y además de eso se acompañaba de otras cosas. O sea, había un engrosamiento intestinal parchado, segmentario,
y tenía líquido libre, tenía engrosamiento peritoneal, tenía un engrosamiento nodular peritoneal y un engrosamiento liso peritoneal y así, me acuerdo de este paciente, y además de los hallazgos del tórax. Pero lo que se muestra ahí principalmente es colon, la coronal a la izquierda lo mismo, se ve ahí, o sea, sigmoides, o sea, ilion distal, bien engrosado, homogéneo, si se fijan no genera estenosis, no tiene crecimiento extraparietal, no tenía tanta adenopatía asociada, aunque podría haberla tenido. Y la de arriba, la flechita celeste, el peritoneo engrosado nodular, y abajo líquido libre en el receso pelviano y también el peritoneo pelviano con un engrosamiento liso. Muchas gracias, doctor. Entonces, con ese escáner y lo que tenemos hasta la fecha, ¿qué patologías podrían ya estar sospechando? Un panorama un poco más claro. Se parece a un Crohn, ¿eh? Parece un Crohn, pero hay que abrirse a los diagnósticos diferenciales siempre. El desafío en la enfermedad inflamatoria intestinal de lo más frecuente a menos frecuente. El peritoneo ahí se escapa, ¿no es cierto?, de los hallazgos imagenológicos. Hay que estudiar dirigidamente ese tubo digestivo. Yo no sé los síntomas gastrointestinales bajos, cómo estaban, porque tenemos claridad que llegó con la baja de peso, no podía comer sólidos ni líquidos, afagia prácticamente. Y en los síntomas bajos, deposiciones, números. Intercambiaba entre diarrea y constipación, pero principalmente primaba la constipación. De hecho, cuando llega a hospitalizarse, llevaba casi una semana sin tener deposiciones, o más. Es difícil ahí evaluar porque no come, constipado, qué sé yo, pero el Crohn puede dar síntomas obstructivos en su fenotipo estenosante, así que relevante. Hay que repetir gastro y colon, ¿no? La doctora Chain quiere... Yo creo que la primera posibilidad antes que una enfermedad inflamatoria es una tuberculosis. Y las tuberculosis intestinales son difíciles de... Pero no, espere que hable. Ya, las tuberculosis... Ay, doctor. Las tuberculosis intestinales son difíciles de tratar, sobre todo las de intestino delgado. Ahora está el doctor Aguilera y yo siempre me he planteado para nosotros infectólogos el apoyo de la enteroresonancia en el diagnóstico de esta patología. Creo que en la jornada de medicina hasta le pregunté qué rol podría tener y cómo nos podría ayudar. Porque siempre es difícil, me acuerdo con el doctor Osa que nos costaba mucho diagnosticarlas, pero yo creo que esa es la primera posibilidad. Paciente, el enfoque en el fondo es mezclar los hallazgos intestinales, que en el fondo son engrosamientos segmentarios múltiples, discontinuos, lo cual podría ser una enfermedad inflamatoria intestinal, pero el peritoneo es lo que lleva a otro diferencial. Y obviamente ese engrosamiento peritoneal puede ser una carcinomatosis, puede ser una tuberculosis o puede ser algún tipo de otra enfermedad granulomatosa, que acá es muy infrecuente, sarcoidosis de ese tipo al menos se ve muy poco. La enteroresonancia sirve cuando en el fondo en el escáner normal no vemos nada y podría ayudar a detectar engrosamientos parietales que son más sutiles o lesiones parietales endofíticas que no se vean porque estos escáneres no se hacen con preparación. Entonces muchas asas están colapsadas y la enteroresonancia o el enterotac lo que hacen es distender las asas y poder evaluar mejor la pared. Entonces, si son engrosamientos sutiles o pequeños o menos evidentes o hay lesiones parietales, podría ayudar en ese contexto. En este paciente no era necesario porque eran muy evidentes los engrosamientos parietales. Y obviamente buscar adenopatía y buscar otros hallazgos asociados a estas lesiones. Adenopatías cavitarias, por ejemplo, o adenopatía. Y ahí sumar hallazgos para tratar de hacer el diferencial. ¿Hay enteroresonancia o no? ¿No? No en el caso. No. Bueno, y para seguir, porque ahora viene lo más revelador, ¿en verdad? O si se reproduce o no. ¿Tiene una placa de tórax? Sí. Es que con esto ya van a saber.
Ayuda. ¿Qué onda? ¿Se debería aparecer solo? Sí, debería haber cambiado. Delante cambió. ¿Pero y si del PPT acá? ¿No? No, si no. Ah, ¿Se puede volver a proyectar lo que. O sea, como la pantalla? A ver. Ahí sí. Ahí sí. ahí sí, ya. Ahí está el escáner de tórax de este paciente. Mm. ¿Quién Lo- quiere decir qué es eso? Me refiero a la imagen. Lo dejaré Una- reproduciendo. Está bien. Bueno, se ven lesiones múltiples, bilaterales, ¿cierto? Que no aparecen con una condensación única, parece una imagen, corrígeme si no, ahí parece un poco más condensado hacia los ápices, en verdad. Pero Sí, en el resto parece una ahí. imagen más miliar. Hay algunas zonas en árbol en brote, pero parece más una imagen miliar. Se ve un grano bien fino, sobre todo hacia la periferia, y con tendencia a la condensación hacia los ápices. Sí. Es planteable que sea una tuberculosis, como el diferencial más fuerte, yo creo. Sí. ¿Doctora Chain? Me gustaría saber quién fue el médico que lo siguió a este paciente. Porque alguien le indicó el biológico. ¿Qué pasó? Que este enfermo baja 30 kilos, nadie lo vio. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, yo creo que esa tiene que ser la lección, que en uso de inmunomoduladores y anti-TNF, bueno, y en todo tiene que haber un seguimiento. Es una patología crónica. No necesitas decirme quién fue el médico, pero es una lección. No son pacientes que uno... Claro, efectivamente. No, está bien. Bueno, aquí obviamente todo seguido Sí, bueno. periódicamente, si algo pasa, el enfermo tiene un acceso fácil a la consulta. Sí. ¿En honor al tiempo? Tenía otra pregunta. El enfermo tiene una sonda. Sí. ¿Y por qué tenía esta disfagia? Para allá vamos igual. Pero en breves se dirá por No qué. interrumpa más. No se preocupe, doctor. Doctor Cerda quería preguntar algo, pero no sé si... Ah, lo mismo, ya. Finalmente ya, como podrían esperarse, en base a los exámenes solicitados, lo que vimos, la sospecha era muy elevada. Y el paciente dio positivo para GeneXpert tanto en orina como en expectoración. Tenía por lo menos dentro de los primeros días de hospitalización ya confirmada una tuberculosis miliar, genitourinaria y obviamente activa pulmonar, con sintomatología respiratoria. Así que se aisló y además tenía la sospecha de una tuberculosis intestinal y una tuberculosis también con compromiso laringio, que era lo que finalmente llevó a que el paciente tuviera esta disfagia severa de tantos meses de evolución. Era esas lesiones en laringe y en cuerdas vocales eran producto de su tuberculosis. Pero tú dijiste que habían desaparecido. Sí, pero en la nasofibro que se hizo acá hospitalizado, estaban. Acá, hecho por otorrino acá, esas lesiones estaban y se biopsiaron. Para seguir como el orden, primero la confirmación de la tuberculosis. Sobre la tuberculosis intestinal lo que se hizo fue realizar una colonoscopia izquierda, sin hallazgos, por lo menos a la visualización, con un PCR citomegalovirus que se tomó igual en ese momento que dio negativo, y una biopsia escalonada de colon que en ese momento, y después al rescatarlo se mostraba una mucosa de intestino grueso con cambios leves e inespecíficos y no se observaban granulomas. O sea, no muy orientativo ya en ese entonces a tuberculosis intestinal, pero el paciente ya llevaba por lo menos unas
5 días de tratamiento con dosis fijas combinadas. ¿Se pudo pasar el ilion ahí? ¿Cómo, doctor? Perdón. ¿Se pudo pasar el ilion en la colonoscopia? No, fue solo izquierda. Fue solo izquierda. Y la otorrinolaringoscopía nos ayudó con una biopsia de las lesiones de tejido laringio, que estos tejidos de cuerda vocal dieron positivos para PCR Mycobacterium en 20 minutos. Y con una vesiculoscopía fuertemente positiva, mucha carga bacteriana. El paciente inicia su tratamiento con dosis fijas combinadas en el servicio de medicina interna, aislado, obviamente. Completa 14 días y es dado de alta. Y eso es más que nada la presentación del caso, porque las actualizaciones finalmente como cierre, el paciente fue dado de alta después de completar su tratamiento por tuberculosis. Comía. Se fue sin sonda desde la hospitalización. Con el tratamiento con dosis fijas combinadas, logró volver a deglutir. Rehabilitación oral, acompañamiento por fonoaudiología. Se sacó la sonda a los 4 días de inicio del tratamiento y ya empezaba a deglutir papillas. Sí, era el compromiso tuberculosis. No tenía adenopatías, eran lesiones como tipo granulomas en laringe, que eran las que provocaban esta como disfagia orofaringia, que no podía tragar. Entonces nunca estuvo normal esa faringe. No. Eso de que estuvo normal. No, nunca. Muy bien. Yo le pediría al doctor Aguilera si se puede hacer una discusión ¿Del tórax? Hay que... Sí, aprendí. Aquí principalmente el diagnóstico diferencial es un adenocarcinoma de intestino delgado, que era lo que no, en el fondo, se aleja de ese diagnóstico, es que la mayoría de los adenocarcinomas de intestino delgado se presentan con estenosis. En este caso no había una estenosis, no había una dilatación de asas intestinales. Lo otro es que el compromiso era parchado. Entonces podría haberse confundido con metástasis pulmonares, carcinomatosis peritoneal y una lesión de ilion distal neoplásica. Y las lesiones, claro, son múltiples nódulos de distribución aleatoria, miliar. También hay compromiso cisural y algunas un poco más condensantes, pero si se fijan no hay bronquiectasia, no hay mucho bronquiolitis tampoco, porque la diseminación de este tipo de tuberculosis es hematógena y no es bronquial, entonces los hallazgos en el tórax son distintos. Me acuerdo que nosotros no teníamos el antecedente de que estaba con inmunosupresión. Y lo otro es, claro, por la tuberculosis peritoneal puede presentarse con o sin ascitis y con engrosamiento liso o con engrosamiento nodular. Entonces, sumado, al final del día este caso es sumado a hallazgo, o sea, múltiples nódulos de distribución miliar más compromiso parchado intestinal más engrosamiento nodular peritoneal y ascitis, y uno decía, ya, esto tiene que ser tuberculosis y es menos probable que sea un adenocarcinoma de intestino delgado con metástasis, y lo otro que podría haber sido, como les decía, sarcoidosis, pero tiende a tener otros compromisos más de órganos sólidos. El pulmón podría haberse parecido, pero generalmente tiene más adenopatías mediastínicas. En el caso, este paciente no tenía adenopatías, pero podría haberse presentado con adenopatía, y en la tuberculosis característicamente son cavitadas, y el compromiso faríngeo es raro en general. O sea, tenía 3 cosas muy características y claro, a mí me hubiera gustado tener adenopatía como para sumarle a la llama, pero como es diseminación hematógena y tiene otro tipo de diseminación, estos fueron los hallazgos. Perdón, una pregunta, ¿el enfermo dolor abdominal fue un síntoma relevante en algún momento, no? No en verdad. Nunca no se quejaba mucho de dolor abdominal principalmente. Siempre su mayor síntoma fue el compromiso de estado general y la disfagia. Sí, constipación. ¿Y diarrea nunca tuvo? Sí, intercambiaba previo a la hospitalización, diarrea y constipación, pero primaba la constipación. ¿Alguien con el dedo, no? ¿Completa diferido? ¿Y por qué? Y no entiendo por qué no se hizo completa. En su momento
se prefirió hacerla lo más rápido posible. No había mucha disponibilidad en ese momento, por lo que recuerdo yo, que se prefirió preparar para hacer la colonoscopia izquierda para que saliera como rápido y poder biopsiarlo, y luego tampoco no se planificó una completa durante la hospitalización. Probablemente eso fue porque se veía una lesión distal ahí en las imágenes. Entonces, pero eso fue normal. No había Claro, lesión. la biopsia finalmente resulta normal, claro. Eso. Ahora, al marco teórico. Bueno, en términos generales, ahora nuestro rol es entender un poco cómo enfrentar o intentar hacer un esquema de cómo enfrentar un síndrome consuntivo. Así que, bueno, ¿cómo lo hacemos? Primero que nada, para tratar o empezar a enfrentar un síndrome consuntivo hay que saber qué es lo que es, en qué consiste. Y las características más importantes son una pérdida de peso que se describe con mayor a un 10% en un periodo de 6 meses. Y creo que algo relevante dentro de esto es que no debe haber una intencionalidad de disminuir el peso en este periodo de tiempo. Eso es una de las cosas más clásicas o importantes quizá a destacar dentro de la definición. Ahora pasamos un poco a las etiologías para saber a dónde tenemos que apuntar, qué cosas tenemos que considerar en la anamnesis. Dentro de estas posibilidades las dividí esencialmente en 4 partes. Podemos hacer una clasificación más fina, pero dentro de estas 4 partes encontramos, por ejemplo, una etiología inflamatoria, como lo son algunas de las enfermedades reumatológicas, que dentro de sus hallazgos, cuando están activas, podemos encontrar esta baja de peso, como son la vasculitis o lupus grave, por mencionar algunas. Dentro de otras, las neoplasias son siempre un diagnóstico diferencial importante en una baja de peso considerable, como lo es, por ejemplo, un linfoma, dentro de lo que están los clásicos síntomas B, y cualquier, en verdad, tumor de órgano sólido podría generar esta baja de peso. Por otra parte, encontramos la patología metabólica, como una diabetes descompensada, puede generar una baja de peso, un hipertiroidismo. Y por último, y ya pensando en este caso en particular, la etiología infecciosa. Dentro de eso tenemos la tuberculosis, el VIH, una infección aguda y a largo y mediano plazo. Y por último, que no está incluido aquí porque no cabía dentro de esta clasificación, las patologías terminales en general, como una insuficiencia cardíaca terminal, una enfermedad renal crónica, pueden también generar este tipo de síntomas, pero esperamos que dentro de lo florido que es la clínica de eso no pasen tan desapercibidas. Entonces, ¿cómo lo abordamos? Desde lo más esencial a lo más particular. Creo que es algo que en este caso no se dio y hubiese quizá hecho más rápido el diagnóstico en este caso particular. Siempre importante los antecedentes. Dentro de este caso, quizás de lo más destacable es que teníamos un paciente que usaba un tratamiento biológico. Luego, continuar con los síntomas cardinales, que dentro de todo se preguntaron. Quizás se podría haber ahondado más. Hay un periodo en que hay un vacío entre marzo y junio, que es finalmente cuando se hospitaliza, que no sabemos muy bien qué pasó. El tiempo de evolución, siempre considerarlo, ya sea por el mismo definición de lo que es un síndrome consuntivo, como porque también orienta distintas patologías dependiendo del tiempo de evolución. Al examen físico si hay hallazgos que nos puedan orientar, y por último los exámenes ya sea de laboratorio imagenológicos que nos van a ayudar un poco a orientar y ver cuál es el caso al que nos estamos enfrentando. Dentro de esto, del laboratorio, es importante destacar como un hemograma siempre nos va a orientar si es que hay algún hallazgo dentro de esto, como por ejemplo una anemia que podía ser de enfermedades crónicas, ya considerando una larga data de este síndrome consuntivo. Un perfil bioquímico, la albúmina, por ejemplo, en este caso estaba alterada porque una inflamación crónica, recordemos que va a disminuir la albúmina. Y marcadores inflamatorios, como los que se tomaron. Por ejemplo, VHS, LDH, una ferritina, que nos orientan fuertemente a una patología que está inflamando por completo al paciente. Y la imagenología, que siempre nos va a apoyar un poco para ver qué es lo que tenemos, en qué caso nos centramos. ¿Ya?
Eso en términos generales. La verdad es que no existe un esquema así único de cómo abordar un síndrome consuntivo, pero creemos que dentro de todo hay que mantener un orden, que es lo que deberíamos hacer siempre. Y ya entrando un poco en el área específica de esta patología, ¿qué es la tuberculosis? Para eso nos remontamos un poco en la historia, partiendo desde una enfermedad que tiene una larga data. Hay necropsias con momias que tienen estigmas de una tuberculosis, especialmente tuberculosis como el conocido como el mal de Pot, que afectaba a nivel vertebral. Y luego el padre de la medicina lo describía ya dentro de sus textos como tisis o consunción. De ahí viene un poco este síndrome consuntivo, ¿ya? Y otra cosa importante que se destaca, o sea, y que se mantiene a lo largo del tiempo, es que esto siempre se asoció a grupos poblacionales y no a pacientes que estaban aislados por sí solos, ¿ya? Y por último, Robert Koch, quien aisló el bacilo como tal en 1882. ¿En qué consiste la tuberculosis? Es una enfermedad producida por el bacilo Mycobacterium tuberculosis que se transmite por vía respiratoria principalmente. Si bien la mayoría de las manifestaciones son pulmonares, existen múltiples otras afectaciones, como lo podemos ver en este caso, que consta de afectaciones de múltiples órganos en el paciente. Y un poco de epidemiología, tanto global como local. El 2023, a nivel global, se reportan 10,8 millones de casos nuevos de tuberculosis, entre los cuales 1,25 fallecieron finalmente dentro de ese mismo año. En cuanto a la epidemiología local, tenemos 15 por cada 100.000 habitantes durante el 2022, con una mortalidad de 1,5%, lo que viene a ser una mortalidad del 10% de los pacientes contagiados. Ahora, el doctor Cuevas ya hace 2 semanas se dio esta discusión de ¿será real esta epidemiología local? La verdad es que hay una fuerte creencia de que está subdiagnosticada, la verdad. Ahora, ¿qué factores de riesgo podemos encontrar? Ya aquí metiéndonos un poco en la tuberculosis extrapulmonar dentro del... ambas realmente. Tenemos estos antecedentes farmacológicos, el hacinamiento, la inmunodeficiencia, cualquiera sea, haciendo una mención especial quizá en el VIH, porque encontramos formas extrapulmonares con mayor frecuencia en los pacientes VIH, la malnutrición y el tabaquismo. Aquí haciendo un paréntesis, considerando especialmente el caso que comentamos, el uso de biológicos en los pacientes, especialmente los anti-TNF, reportan cercano a un 60% de tuberculosis extrapulmonar dentro del total de pacientes que se han estudiado con tuberculosis de estos, ¿ya? Así que quizá un llamado a buscar, en el caso de tener una tuberculosis en un paciente con biológicos, buscar dirigidamente en verdad una tuberculosis extrapulmonar. Y específicamente la tuberculosis extrapulmonar corresponde al 20% de los casos totales anuales, y de ellos podemos encontrar un compromiso de casi cualquier órgano. Ahora, podemos tener una tuberculosis diseminada cuando incluye más de uno de estos, y por otra parte, este nombre de tuberculosis miliar se le da a este patrón radiológico que pudimos ver tanto en el TAC de tórax como esta radiografía, que quisimos agregar una radiografía para no dejarla en el olvido. Ahora, dentro de las tuberculosis extrapulmonares, las más frecuentes van a ser siempre la pleural y ganglionar, y luego la genitourinaria, y ya disminuyendo la frecuencia de estas, ¿ya? Un poco la clínica y el diagnóstico aquí es un poco difícil. Tendríamos que empezar a hablar de cada una de las distintas manifestaciones, porque depende un poco de la afectación orgánica, cuáles son los síntomas que va a presentar el paciente. Pero dentro del diagnóstico, lo importante es que tenemos que ir a hacer una biología molecular y un cultivo microbiológico de cada órgano que está presuntamente afectado. Lo cual se hizo en este caso. Tenemos los cultivos a nivel laríngeo, urinario, etc. Y las imágenes siempre que nos van a ayudar en el diagnóstico. Por último, esto es solo una pincelada del tratamiento. Recordar que el tratamiento de la tuberculosis es una norma técnica a nivel chileno, la última actualización del año 2022, con un tratamiento asociado con 4 fármacos, esencialmente la tuberculosis sensible,
con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y actualmente una gran avance es el hecho de que existen las dosis fijas combinadas que facilitan el tratamiento de los pacientes. Eso. Ahora, considerando las tuberculosis extrapulmonares, la verdad es que el tratamiento es similar en duración, excepto cuando hay una tuberculosis diseminada en pacientes inmunosuprimidos y también en las tuberculosis del sistema nervioso central, que se puede prolongar el tratamiento de hasta 9, incluso 12 meses. ¿Ya? Encontré algunas menciones de que el tratamiento puede durar incluso 18 meses, considerando la gravedad del cuadro de la presentación clínica. ¿Ya? Eso, esencialmente. Ahora, como para concluir un poco la presentación, hay un testimonio que se dio en una conferencia global de la OMS, de un paciente que dice que en un principio pensé que era la única persona que había pasado meses sin diagnóstico. Sin embargo, cuando participé de mi primer taller de sobreviviente de la tuberculosis, aprendí desafortunadamente mi experiencia no era única. Escuché historia tras historia sobre fallos y retrasos en el diagnóstico, pero bueno, sin embargo, estaba muy contento que se hubiese logrado diagnosticar antes de mi muerte. La verdad es que conversando con Pablo acerca de este caso, el paciente refería una alegría similar de haber logrado finalmente diagnosticar después de cerca de 5 meses cuál es la patología que lo afectaba y por qué el paciente estaba en las condiciones en las que estaba. ¿Ya? Eso. Se ofrece la palabra. Bien. ¿Ella primero? Doctora. Sí, muchas gracias por el caso y volviendo al caso, bueno, recalcar obviamente la importancia de la anamnesis, el examen físico inicial y los exámenes de laboratorio iniciales que podrían haber acelerado mucho las cosas. Probablemente el paciente desde el inicio de los síntomas ya cursaba con una VHS elevada, entonces uno puede discriminar un criterio de gravedad o para ponerle más ojos desde el inicio y no dejar pasar tanto tiempo. Lo otro que con respecto a este paciente, una vez que se tuvo las imágenes, sobre todo la de tórax, orientó mucho el diagnóstico, ¿cierto? Y además, afortunadamente, en el lavado se logró al tiro tener el GeneXpert, ¿ya? En ese sentido, una vez que tuvimos eso, fue fácil el diagnóstico. Pero hemos tenido casos más complejos aún, en los cuales no hay manifestación pulmonar, la manifestación, por ejemplo, es solamente digestiva, y es mucho más difícil llegar al diagnóstico aunque uno tenga la sospecha clínica porque hay que tomar biopsia y biopsia de tejido. Ya hemos tenido casos de pacientes con ascitis en el cual se toma vaciloscopía GeneXpert del líquido, que el rendimiento es malo, sale negativo. Hay pacientes que si no tienen compromiso del tubo digestivo y solamente el peritoneo, hemos tenido que tomar biopsia de tejido, convencer a los cirujanos, eso significa una laparoscopía, etcétera, y eso retarda el diagnóstico, pero ahí es súper importante la sospecha clínica, ya, porque no siempre por tener un GeneXpert en la primera muestra negativa o que no tenga granuloma ya te puede descartar de plano el diagnóstico. Por otra parte, recordar que también el GeneXpert va a estar positivo solamente en los casos de Mycobacterium tuberculosis, ya también pudiera haber estado negativo y pudiéramos haber estado en otro escenario de un Mycobacterium no tuberculoso. Entonces, en el fondo, como para redondear, obviamente recalcar la importancia de la anamnesis, el examen físico, de que la tuberculosis a veces sigue siendo un diagnóstico difícil y que requiere una alta sospecha clínica, pese a todos los elementos de diagnóstico con los que disponemos hoy en día. ¿Aló? Sí. Bueno, la tuberculosis siempre es un problema. En Chile es una enfermedad súper prevalente y de la cual se olvida uno, uno hilado por los biológicos y esta no es terapia. Ahora, cuando uno habla de biológicos y tuberculosis, no son todos los biológicos, ¿ya? Específicamente son los anti-TNF, golimumab, adalimumab, todo esto que se usan para la enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo. Lo digo a raíz de que suele llamarse el infectólogo porque el paciente va a partir rituximab. Rituximab y TB. Y el rituximab no se asocia a tuberculosis, se asocia a virus hepatotropos mucho más y a virus herpes. Pero el simple y triste corticoide sí se asocia mucho a tuberculosis, ¿ya?
Entonces, ¿qué pasa? Uno va a ver al paciente porque te dicen que va a partir de rituximab y ya lleva un mes con corticoides, ¿ya? Entonces, cosas importantes. Nosotros en Valdivia tuvimos un paciente séptico, también portador de una enfermedad inflamatoria intestinal que estaba con infliximab. Tenía un cuantiferón negativo antes de comenzar, pero tenía cicatrices pulmonares que nadie vio en imágenes previas, ¿ya? Entonces, cuidado con el cuantiferón. El cuantiferón no es la papa, no es lo máximo, y el PPD sigue siendo de elección en un paciente que va a ir en una supresión grave como el anti-TNF. Entonces hay que contar con PPD, cuantiferón y imagen de tórax. Ojalá un escáner de corte fino sin contraste que te muestre una cicatriz apical. Ese paciente hay que estar encima porque te va a hacer la tuberculosis, ¿ya? La presencia de cicatriz pulmonar es tan importante como un PPD o un cuantiferón positivo, ¿ya? Entonces no olvidar que el corticoide puede ser el desencadenante mucho antes que empiece un biológico y que no es el rituximab la droga que te va a desencadenar la tuberculosis. Entonces, antes de partir los 60 miligramos de prednisona, pucha, asegurarse de tener el estudio, ya, para evitarse cosas así que entiendo que para el paciente sea como genial que hayan encontrado el diagnóstico, pero con un pie dentro del cajón, claro, cualquier noticia es buena, ¿ya? Doctora, Daniela. Yendo en la misma línea, como viendo la enseñanza que nos deja este caso clínico, ¿no es cierto? Probablemente él tenía el estudio, el cuantiferón previo a la terapia biológica porque lo exige la ley Ricarte-Soto. O sea, cuando uno sube un paciente a la ley, te piden el cuantiferón, la radiografía de tórax, el tema del seguimiento, ¿ya? O sea, quizá una vez al año, estar como atento a que este paciente, controlarlo. Estamos igual en un país y en una región de alta prevalencia de tuberculosis, y probablemente un diagnóstico que a nosotros no se nos va a ir, pero en otras regiones, en otros países, hasta en Dr. House me acuerdo que apareció en algún momento tuberculosis y era así como, wow, no sé, un diagnóstico muy difícil. Para nosotros no es difícil hacer este diagnóstico porque siempre lo estamos pensando, creo yo. Y porque tenemos alta prevalencia, pese a que en algún momento, no sé quién fue, el presidente Piñera dijo que la habíamos erradicado, no sé, dentro de las piñeras y cosas. No, no es así. Así que yo creo que el llamado principal es a seguir a nuestros pacientes con biológicos, tomándole probablemente, no sé si una radiografía al año, un cuantiferón al año y anual, y ¿cómo que se llama? Y el seguimiento. Un comentario importante, como agregando lo que dijo la doctora García, es que deberíamos hacer cuantiferón en los pacientes que están con biológicos y también con inmunomodulador una vez al año en el seguimiento. Aló, buenos días. Dos comentarios. Perdón, cuantiferón y radiografía de tórax. Y vamos a seguir los consejos del doctor Oñat de escáner, PPD y cuantiferón antes de. Al menos las guías internacionales hablan de cuantiferón anual. Sin embargo, PPD puede que se esté ocupando menos en otros países. Así que sería importante ver si es que podemos contar también acá en el hospital con alguna estrategia de tener exámenes anuales de PPD cuantiferón juntos, quizás según lo que comentaba el doctor Oñat. Danilo. Sí, dos comentarios. Buenos días. El primero es que invito a los alumnos a participar de los casos clínicos. Ya ustedes están en Medicina 2, ya en Medicina 1 vimos casos clínicos, habían participado el año pasado, así que las partes como más básicas del orden de esto, ¿cierto? Anamnesis, examen físico, los invito a participar. La misma invitación va para los becados, veo a la mayoría acá, pero recordar a sus compañeros que no están, ¿cierto? Que tienen que asistir y participar, si no, el doctor Sierra Alta los va a hacer participar dirigidamente. ¿Cierto, doctor? La idea de esto es presentar el caso clínico como llega, ya uno le gustaría que fuera más ordenado, ¿cierto? Una anamnesis completa en el extrasistema con todos los exámenes, pero vamos aprendiendo de cómo se hicieron las cosas, ¿cierto? Cómo deberíamos hacerlas, que es algo valioso igual. Obviamente todos somos generales después de la guerra, no es la idea esa, sino que la idea es ir aprendiendo de cómo se van haciendo las cosas y cómo las podríamos hacer mejor. Y por último, recordar que la tuberculosis no solamente se da en pacientes inmunocomprometidos, sino que
que depende de 3 factores, como decía el doctor Cuevas la vez anterior. Quisimos abordar un poquito más de tuberculosis extrapulmonar, más que porque ya se había hablado de pulmonar, que son, la infección depende del ambiente, de la carga del microorganismo, ¿cierto? Y del estado del huésped. Entonces, si tenemos un paciente inmunocompetente en un ambiente de alta carga de Mycobacterium, se va a infectar. Y lo digo por experiencia, porque trabajé en una zona rural. Ya lo voy a decir. No, esa parte no la voy a decir. No, esa parte no la voy a decir. Sí, la otra gran simuladora. ¿En qué iba? Sí. Que claro, íbamos a tomar mate a la casa de la familia y sucede que después la enfermera doctora, fue la que encontró una adenopatía en un control niño sano, lo mandamos al hospital y sucedía que tenía una tuberculosis linfática el niño. Hicimos el estudio de la familia y tenía el papá, tenía el abuelo, y ahí donde íbamos a tomar mate, yo mismo el abuelo lo tomé en brazos y lo llevé a la ambulancia un día y me dio tuberculosis. Tuve la suerte, sí, de que lo encontramos temprano porque tuve hemoptisis, que no es un síntoma tan frecuente de que sea al inicio. Así que la hemoptisis fue como suerte, fue más fácil el diagnóstico. También estaba contento de haber hecho el diagnóstico temprano. La doctora Chaín y la doctora Concha. La tuberculosis es más prevalente en trabajadores de la salud, eso está medido. ¿Ya? Ahora, la transmisión empieza muchísimo tiempo antes, así que probablemente fue antes que los mates, Daniel. Pero quiero hacer 2 comentarios. No sirve el cuantiferón seriado en un paciente inmunosuprimido. Lo esencial es el tema de la clínica. ¿Ya? Y el PPD, que para nosotros tiene mucho valor, lo hace el enfermero de infectología. Es una técnica que a nosotros nos sirve mucho menos en pacientes inmunosuprimidos. Entonces, por eso lo esencial es el seguimiento clínico. ¿Ya? Uno pensaba cuando partieron estas nuevas técnicas que esto iba a ser la panacea, pero no ha sido así. ¿Ya? Entonces, es esencial la sospecha. Y lo que dice la Dani, o sea, yo digo, lo dije criticando un tono medio jocoso, pero ¿qué pasó con el médico que le indicaba? Porque además este medicamento es mensual. O sea, el caballero seguía recibiendo la inyección, que no sé quién se la pondría, y nadie le preguntaba qué estaba pasando. Entonces, eso es con respecto al tema de la TBC. Indudablemente, esta es una enfermedad desatendida. Este es el claro ejemplo. En Araucanía Norte hay un tema, no hay un médico dedicado, no hay un seguimiento. Entonces, esto pasa cuando los programas son desatendidos. Eso. Finalmente, la doctora Concha, tiene la palabra. Sí, después de eso, el doctor Moreno. 2 preguntas cortitas. ¿Le avisaron al colega otorrino que estaban en la sospecha de una TB laringe? Sí, sí supo. ¿Después Sí, supo. o antes? Después. Regio, súper. Y lo otro, en realidad, en relación a esto como enfermedad desatendida, ¿cuánto tiempo demoró en llegarles el tratamiento farmacológico para el paciente? Y se los pregunto porque, no sé en junio del 2024, pero hoy en día nosotros no contamos con tratamiento en el hospital. Lo que hay que hacer es pedirle al químico farmacéutico que vaya caminando a Miraflores para que pueda traer el medicamento. O sea, a ese nivel estamos de preocupación y de manejo en la tuberculosis. Por suerte, el paciente lo recibió el mismo día de la confirmación con el GeneXpert. Partió la dosis fijas combinada ese mismo día. ¿Es enfermo actualmente? ¿Quién sabe? De alta, de tuberculosis. No, de alta. Y va a retomar sus medicamentos biológicos, pero no golimumab, otro, no me acuerdo cuál. Lo sapié por Cesur. Sí, antes de terminar, era más que nada que escuché en los comentarios que el paciente llegó a un lavado broncoalveolar. Entonces la idea igual es dejar en contexto que tenemos herramientas que podemos llegar antes del lavado. Aunque el paciente no tenga síntomas respiratorios, la saliva, aunque sea una muestra que uno crea que es poco representativa, podría ayudar y podemos encontrar una PCR positiva en saliva si hay un cuadro con alta carga bacilar. Así que para que podemos hacer cosas antes del lavado.
Y en una enfermedad diseminada también tenemos la posibilidad de estudiar la orina, donde antiguamente se hacían baciloscopías, pero ahora todo va con técnicas de más sensibilidad, que es la PCR. La última palabra la tiene. No, yo quería hacer un comentario general. Hoy día en Chile tenemos mucho acceso, yo diría privilegiado, a una serie de medicamentos nuevos, ¿no es cierto?, que tienen riesgos. Riesgos ya sea infecciosos, como en este caso, o riesgos de neoplasia. La cantidad de especialistas que hay, ¿no es cierto?, controlar es imposible. Que el paciente pueda acceder cuando empieza. Entonces, ahí sí, ¿no? Sí. Cuando el paciente tiene un síntoma extraño, no va a poder ir al especialista. Entonces, tiene que haber una red que abarque esta la atención primaria, en la cual todos los médicos generales, ¿no es cierto?, tengamos la capacitación respecto del tema. Porque ellos sí, ¿no es cierto?, pueden detectar precozmente algunas alteraciones que hagan necesario, ¿no es cierto?, un mayor estudio. En este caso, ¿no es cierto?, el paciente dio vuelta por varias partes y eso no es inhabitual porque justamente no tenemos la cantidad de especialistas necesarios para controlarlos todo el tiempo. Entonces yo creo que tiene que haber una integración, aparte del medicamento, la cantidad de especialistas, el personal de atención primaria capacitado. Yo creo que eso es fundamental. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones a los expositores. Han conseguido el objetivo. Bien, se logró.